Hola Sones, soy Pozo y hoy seguimos pintando Scythe. En esta ocasión vamos a pintar a Bjorn y a Mox, los héroes del Nordic Kingdom. Respecto a Bjorn, entonces, Bjorn viene de una familia de vikingos famosos. Él es particularmente conocido porque puede hablar con los animales, o tal vez comunicarse, hablar es mucho decir. Y la historia va que él está cuidando un rebaño de muskox, que es básicamente esta criatura, pero que se puede traducir al español como buey. Y uno se separó del rebaño durante la ventisca y él lo fue a tratar de rescatar. Al final lo que sucedió es que fue el buey quien rescató a Bjorn, y desde ese momento se volvieron inseparables y le puso el nombre Mox, y aquí en la miniatura lo vemos montado. Entonces, como vamos en Scythe, esta serie con esta nos quedan 11 miniaturas de 35, así que soy 31% una vergüenza, pero ya vamos reduciendo el grillo. Creo que nos quedan 2 semanas nomás de Scythe y finalmente va a estar completamente pintado, así que es súper. Antes de partir, les recuerdo que por favor le hagan like al video y se suscriban al canal y veamos cómo sale. Entonces vamos a partir con la pintura base de Bjorn y Mox. Nuevamente los colores del Nordic Kingdom son los azules con celeste, así que lo que vamos a hacer es que vamos a pintar, bueno, lamentablemente Mox lo vamos a tener que pintar café porque yo creo que es el color que más calza, pero vamos a tratar de hacer tonos azules para todo lo que sea la ropa y las alforjas, ¿ya? Y también para incentivar el azul para todo lo que sea metálico en el cuerpo de Bjorn vamos a usar Gunmetal Blue. Así que démosle. Tal como adelanté, partimos pintando el cuerpo de Mox usando Leather Brown. El rostro de Mox va con Dark Blue Gray. Pintamos la manta usando Blue Gray. Para las alforjas y otros detalles de cuero usamos terracota. Me equivoqué diluyendo la pintura y quedó súper aguada, así que estoy manchando todo. Para los cuernos uso White Gray. Esta pintura no está cubriendo muy bien, así que tengo que hacer varias pasadas, pero al final igual quedó decente. Aprovecho de repasar colores que no quedaron bien, como el terracota. Y todo el resto que estaban muy suaves y no están cubriendo bien el negro del imprimado. Finalmente nos movemos a Bjorn, que ya les pintamos las botas, pero ahora nos movemos a pintar su chaqueta usando azul medio. Aprovechamos el mismo Leather Brown para pintar las partes de madera de la miniatura de Bjorn. El pelo lo pintamos usando
Phoenix Red. El rostro va con Fair Shadow. Y cerramos la pintura base haciendo detalles usando Gunmetal Blue. Estamos con la pintura base. Estuve peleando con un montón de pintura aguada y con la nueva posición de la cámara me tengo que poner un poco lejos para pintar, así que me costó un poco, pero creo que ya estoy tomando el ritmo. Creo que está quedando bien, pero el esquema de colores no está lo suficientemente azul, así que puede que cause un poco de problemas. Pero sigamos dándole. Entonces, siguientes pasos, le vamos a dar un lavado y después vamos a hacer luces. Nada muy elaborado, un poco de lining y esperemos que con eso todo funcione bien. Démosle. El lavado lo hacemos usando Burnt Umber. Como siempre, limpiamos un poco la miniatura repasando los colores originales, en este caso Blue Gray. Bueno, después volvemos a repasar los cuernos usando White Gray. Y iluminamos la cara usando Sea Gray. Para iluminar el cuerpo de Mox mezclamos blanco con el Leather Brown y resaltamos lo que sea necesario. Para la chaqueta mezclamos el mismo blanco con Intense Blue y hacemos un highlight. Para el pelo usamos Fire Orange. Seguimos mezclando el blanco con los colores anteriores y hacemos más highlights. Volvemos a usar el mismo blanco para pintar los ojos de Mox y usamos Intense Blue para pintar las pupilas. Seguimos mezclando el blanco con todo, en este caso con terracota, y hacemos lining sobre las alforjas. Repasamos un poco por todos lados y después nos movemos a pegar a Bjorn y a Mox a la peana. Me costó muchísimo que pegara, no sé por qué. Estamos. Quedó súper bien. El único problema que tendría es que, dado el tamaño de Mox, es difícil mantener el tono azul sin haber tenido que pintar a Mox azul, lo que encuentro que es algo que es como difícil de lograr. Pero tiene buenos tonos, si bien está medio planito y no está súper detallado, el personaje se ve bien, la nieve quedó bien.
Y se notan harto los ojos de Mox, que es otra cosa que me gustó. Y la barba de Bjorn pasa piola, si bien tal vez podría estar mejor hecha, igual está nice. Un buen logro para el Nordic Kingdoms, así que estamos listos con esta semana y lo siguiente que tocaría es el Rusviet Union. Nos vemos en la próxima.